estamos cerca de una carretera, entonces, bueno, puede que se escuchen ruidos externos. Esta es la segunda vez que grabo este vídeo porque voy a intentarlo hacer lo más lento y calmado posible, porque cuando Raúl vio el primer vídeo que grabé, me comentó que claro, veía que me ponía un poco nerviosa contando esto, y es que la experiencia no fue muy positiva, como podréis ver. Entonces me cuesta contarlo sin levantar un poco el tono de voz o sin que, no sé, se me encurquite la vena esta. Pero bueno, voy a intentarlo otra vez y a ver si sale un poco mejor y os relaja a la par que os entretiene. Le he puesto este trapito, pañoleta, al micro para que no distraiga mucho la luz de la pantalla del micrófono, porque bueno, quería hacerlo así bastante pegada al micro y bueno, espero que no quede muy mal y muy cutre. Bueno, todo esto se remonta a 2016, que Raúl y yo volvimos de Nueva Zelanda. Y bueno, estuvimos aquí 6 meses trabajando en la Costa del Sol, pero las condiciones laborales no eran muy buenas y para variar, entonces decidimos que no queríamos ir a otro país de nuevo. Y bueno, buscamos sitio y encontramos esta oferta en Qatar. Hicimos la entrevista a través de Skype y nos gustó bastante porque nunca habíamos vivido en un país musulmán, y luego también porque bueno, las condiciones parecían buenas, nos pagaban más que aquí, también nos daban el alojamiento, y aunque bueno, luego resultó que no era tan bueno como parecía, pero bueno, nos decidimos a ir. Llegamos allí en diciembre de 2016. En cuanto al país, bueno, para ser un país musulmán era abierto. De hecho, había gente de Arabia Saudí que venía allí a Qatar a desmelenarse un poco. Hay muchos americanos y europeos viviendo allí, en Doha, en la capital. Las mujeres extranjeras no teníamos que cubrirnos el cuerpo, pero sí que es verdad que te recomendaban no ir con ropa, pantalones muy cortos o camisetas de tiranta con mucho escote, porque la policía de la fe podía pararte allí por la calle. Luego, una cosa que a mí me chocó bastante es el tema de que te recomendaban que no fueses de la mano o que no dieras un beso en público a tu pareja. Y yo, que soy muy cariñosa, pues eso es algo que me costó mucho y en lo que no caes hasta que de repente no puedes hacerlo. Allí se suponía que para vivir juntos deberíamos de haber estado casados, pero bueno, como la que nos contrató era una canadiense, pues en principio, a ver, ella sabía que nosotros no estábamos casados, pero sí que es verdad que hubo un veterinario que se casó con su pareja antes de ir allí. Luego, por ejemplo, el tema del rezo, claro, rezan varias veces al día, incluso si están trabajando, pues se paran a rezar. Hay salas de rezo en todos los sitios, en todos los centros comerciales, etcétera. E incluso por la calle hay una especie de alfombra, una especie de
se hace